Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia que, como en años anteriores, pretende hacer un balance desde la perspectiva política del año que está por terminar. Un año, que está a punto de terminar, 2021, que será recordado sin duda alguna como un año difícil, un año muy difícil para Ceuta. Seguramente el más difícil de nuestra historia reciente. A la pandemia que ha seguido azotándonos con sus dramáticas e irreparables consecuencias en vidas y sus también dramáticas consecuencias económicas, sociales y anímicas, se ha unido el episodio vivido los días 17 y 18 del pasado mayo. Derivó, como todos saben, en una crisis humanitaria, una crisis migratoria y humanitaria que desbordó todas nuestras capacidades, pero fue mucho más trascendental. Supuso la vulneración masiva y deliberada de nuestra frontera, por tanto, de nuestra integridad territorial. Por tal motivo, la atmósfera de Ceuta se embargó de angustia y de inquietud e incertidumbre. Como he dicho en tantas otras ocasiones, se nos puso el alma en vilo, tuvimos la justificada sensación de estar al borde del abismo. Ante una situación de esta gravedad inédita, como decía, en la historia reciente de Ceuta, solo cabía una opción. La opción, el camino de la unidad, de la responsabilidad y del sentido de Estado. Esa era la opción consecuente con el juramento o promesa que empeñamos de servir a Ceuta y a España. Nunca, en ningún caso, la opción podía ser utilizar ese momento tan crítico para sacar tajada política del mismo, utilizar ese momento tan crítico para utilizarlo como arma arrojadiza contra el rival político. Unidad, responsabilidad y sentido de Estado para evitar el desastre, para atender la emergencia, para volver a la normalidad, para sacar conclusiones acerca de lo que debíamos de hacer para garantizar un futuro estable y seguro para nuestra ciudad y también para preservar la confianza. Esa fue la primera decisión, la de la unidad, y la más importante, desde mi punto de vista, la más determinante. A partir de ahí, el Estado reaccionó. El Gobierno de la Nación hizo lo que debía, cumplió con su deber, personarse en Ceuta al más alto nivel y desde aquí afirmar con toda claridad y rotundidad que Ceuta es España y que la frontera lo es de Europa. Activar la vía diplomática y reforzar los efectivos policiales y movilizar, desplegar el ejército en la frontera y en todo Ceuta para garantizar la seguridad de los ceutíes, para evitar que se produjeran más entradas, para facilitar el retorno de una parte considerable de las personas que habían llegado. Una misión que llevaron a cabo nuestros guardias civiles, nuestros policías y nuestros militares de una manera ejemplar, como en ellos es habitual. Los organismos de la Unión Europea mostraron también un apoyo explícito e inequívoco a Ceuta y a España, entre ellos el pronunciamiento histórico del Parlamento Europeo en la resolución adoptada el día 10 de junio. Y en esta casa, la Asamblea y el Gobierno de la ciudad nos ocupamos en transmitir lo que estaba ocurriendo al resto de España, en transmitir tranquilidad a los ciudadanos de Ceuta, en pedir auxilio y socorro a quien podía y debía prestarlo y en sostener y dar pruebas evidentes de la expresada unidad. Todos los grupos políticos, con una sola excepción,
suscribimos una declaración institucional también importante y relevante en relación con lo ocurrido, a través de la que afirmábamos nuestra irrenunciable españolidad y dejábamos claro para Ceuta, para Europa y para el mundo que el sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes, cualquiera que sea su credo o su raza. Mientras tanto, mientras esto ocurría, el pueblo de Ceuta daba una lección al mundo, una lección inolvidable de entereza, serenidad, madurez, solidaridad y patriotismo. Como consecuencia de todo ello, se evitó el desastre. Se cortó la entrada y volvieron una parte considerable de los que habían entrado en nuestra ciudad de manera absolutamente irregular. Desde el primer momento también se asumió que la vuelta a la normalidad se alcanzaría cuando salieran de Ceuta todas las personas que aquellos dramáticos días, 17 y 18 de mayo, habían llegado a nuestra ciudad, como digo, de manera irregular. Para lograr este objetivo se han aplicado distintos mecanismos por todos conocidos. Y a día de hoy, habiendo transcurrido 7 meses desde el episodio, podemos afirmar que la práctica totalidad de los que llegaron a Ceuta en aquellos días han salido de Ceuta y que el destino principal que han tenido estas salidas ha sido el retorno a Marruecos. A su vez, en aquellos mismos días, los servicios de emergencia y protección civil llevaban a cabo un esfuerzo en medios y en dedicación verdaderamente ejemplar. Con muchas limitaciones y en muy pocas horas se consiguió atender la emergencia humanitaria que derivaba del episodio que estoy comentando. Por ello creo que merecen el mayor reconocimiento, y yo lo hago nuevamente aquí, de todas aquellas entidades, administraciones y personas que se implicaron, como digo, dando lo mejor de sí mismos para atender esa situación de emergencia humanitaria y para que el episodio no tuviera una repercusión en colaboración con otros servicios de nuestra institución y de otras administraciones, no tuviera un impacto negativo ni en la evolución de la pandemia, ni en la seguridad, ni en el equilibrio de las cuentas de esta administración. Por ello, insisto, mi reconocimiento. Y también el episodio nos ponía de manifiesto la imperiosa necesidad, urgente por tanto e inaplazable, de abordar una estrategia integral de protección de nuestra ciudad, también de Melilla. Una estrategia de protección en forma de plan estratégico que el Gobierno de la Nación recientemente ha confirmado. Ha concretado plazos y medios para su elaboración y ha puesto también de manifiesto dos características de ese plan estratégico que me parecen relevantes. La primera de ellas, los ejes sobre los que el mismo pilotará en forma de prioridades. Y son 3 ejes importantes. Uno, la frontera. La necesidad de realizar cuantos esfuerzos sean necesarios en infraestructuras, en dotaciones y en medios, también en la parte reguladora, también en lo que concierne a la implicación de Europa, también mediante la acción diplomática para que la frontera sea lo que debe ser, una frontera segura y que funcione conforme a lo que es una frontera exterior de la Unión Europea. El segundo eje prioritario es dar un nuevo impulso a la presencia del Estado en Ceuta para mejorar las prestaciones de áreas tan sensibles como son la seguridad, la defensa, la justicia, la educación, la sanidad y las políticas sociales. Mejoras de infraestructuras y equipamientos que también deben de trasladarse a los servicios y suministros básicos.
Y el tercer eje, un modelo económico más sostenible, más estable y con mayor capacidad para la creación de empleo. Un modelo económico que debe estar basado en sectores con posibilidades de crecimiento, en la innovación, en el talento, en el mundo digital y en los atractivos de nuestro régimen económico y fiscal especial. Estos son los tres pilares del plan estratégico que Ceuta necesita y que el Gobierno se ha comprometido a elaborar y a poner en marcha. Y, por tanto, un plan estratégico que desde esta concepción integral tiene que abarcar, junto con estas prioridades, dos campos. Inversión pública, por supuesto, pero no solo. También audacia a la hora de emprender las reformas normativas que sean precisas para cumplir con el señalado objetivo de estabilidad. Reformas normativas en el régimen económico y fiscal, en la regulación de la frontera, como antes me refería, en el estatus de Ceuta en la Unión Europea. En consecuencia, lo que acabo de relatar son hechos, son decisiones contrastables, decisiones que ponen en evidencia que la decisión que aquella dramática noche del día 17 de mayo tomamos, de optar por la unidad, por la responsabilidad, por el sentido de Estado, ha sido la decisión correcta. Evidentemente, vuelvo a repetirlo, hasta que el plan estratégico antes referido no esté implantado y puesto en marcha, no podremos dar por zanjado y resuelto el episodio de mayo de 2021. Pero son hechos contrastables que el desastre que temíamos cuando teníamos el alma en vilo se evitó. Es un hecho contrastable que se atendió la emergencia humanitaria. Es un hecho contrastable que a día de hoy han salido de Ceuta la práctica totalidad de las personas que llegaron aquellos días de manera irregular y que existe la voluntad y el compromiso de llevar a cabo ese plan estratégico que alumbre el futuro, el porvenir que los ceutíes se merecen. Por tanto, creo que fue la decisión correcta y así se debe de reconocer. Además, las decisiones adoptadas y lo vivido han puesto de manifiesto, han aclarado algunas cuestiones que me parecen determinantes para el futuro de nuestra ciudad. Entre ellas, que la defensa de nuestra españolidad es una cuestión que no depende del color político que tenga el Gobierno de la nación. Es una cuestión de Estado. La segunda, que como antes decía, el sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes, cualquiera que sea su credo o raza. La tercera, que podemos contar y contamos con el apoyo de Europa. La cuarta, que la sociedad de Ceuta lleva en el ADN la capacidad y el coraje para resistir, la capacidad para reinventarse. La quinta, y muy importante, que nuestro tejido empresarial, nuestras pymes, nuestros autónomos, nuestras empresas en general, siguen apostando por Ceuta, no tiran la toalla. Y la sexta, que a través de los contactos que se llevaron a cabo después de ese episodio de mayo, que nos pusieron en el escaparate del interés nacional, desde el punto de vista de las posibilidades de ese modelo económico alternativo, se ha demostrado que Ceuta es a día de hoy un destino atractivo para la inversión y la localización empresarial. Reconocer esto que estoy diciendo no es triunfalismo, no es autocomplacencia, es la realidad. Reconocer esto significa fortalecer la confianza en Ceuta y en el porvenir de Ceuta. No reconocerlo, o peor aún, afirmar que Ceuta está abandonada, afirmar que la defensa de nuestra españolidad es patrimonio exclusivo de una determinada formación política, afirmar que los ceutíes estamos divididos en el sentimiento de pertenencia a España, o afirmar que esta es una ciudad peligrosa, significa minar
la confianza de los ceutíes y del resto de españoles en el futuro de Ceuta. Significa conducirnos al camino de la perdición. Significa introducirnos en un túnel que no tiene salida y que tampoco tiene retorno. Esto debe de quedar claro porque me parece que es una de las conclusiones que debemos sacar del episodio de mayo. En cuanto a la pandemia, quiero poner de manifiesto también algunas breves reflexiones. La primera, para destacar y subrayar el enorme esfuerzo, el extraordinario esfuerzo que el personal de los servicios sanitarios de nuestras dos administraciones y también de las entidades colaboradoras están llevando a cabo desde hace ya mucho tiempo para atender de manera satisfactoria las tareas fundamentales de prevención, detección, atención primaria y hospitalaria, rastreo y seguimiento de la enfermedad y vacunación. Una vacunación que, en el caso de nuestra ciudad, ya alcanza al 80% de la población. Un esfuerzo extraordinario, un hito, un objetivo cumplido de extender la vacunación de manera masiva a toda la ciudadanía de Ceuta, que es fruto de ese esfuerzo que acabo de señalar y también debo reconocer de la actitud cívica, de la actitud responsable, positiva y no negacionista de la sociedad ceutí. Otra prueba más de la madurez de la sociedad a la que servimos. La segunda cuestión que quiero destacar es poner de manifiesto que la vacuna es eficaz. Es verdad que tenemos una incidencia acumulada que prácticamente es la mayor, junto con la de noviembre del pasado año, de toda la pandemia. Pero también es verdad que si no hubiera vacuna, los ingresos hospitalarios estarían multiplicados por 4 y el número de fallecimientos estaría multiplicado por 10. Por tanto, la vacuna es eficaz y hay que insistir en ello. La tercera es que, a la vista de estos datos de evolución de la pandemia y de presión hospitalaria, tenemos que seguir en alerta. Y la mejor manera de seguir en alerta es atender y cumplir con las instrucciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias en lo que se refiere al uso de la mascarilla, a la distancia, a la protección, a la responsabilidad personal, al pasaporte COVID u otras medidas que, como digo, las autoridades sanitarias indiquen o recomienden. Y la otra, que tenemos que seguir haciendo esfuerzos notables y relevantes para mejorar las capacidades en el ámbito de las pruebas de diagnóstico. Hoy en Ceuta se realizan el doble de pruebas que las que se llevan a cabo en el conjunto de España, en términos per cápita. También tenemos que seguir haciendo esfuerzos en el área de rastreo, seguir haciendo esfuerzos en la vacunación, extenderla más. Ahora el objetivo tiene que ser la tercera dosis, la denominada de recuerdo, para todas las personas con más de 40 años y cubrir a la totalidad de la población infantil. Y en este sentido, quiero decirles a todos que en el día de hoy hemos solicitado el apoyo que ha ofrecido el Ministerio de Defensa a los distintos gobiernos autonómicos para fortalecer las capacidades en materia de vacunación y que informó del mismo el presidente del Gobierno en la última conferencia de presidentes celebrada el pasado día 22 de este mes. Por tanto, hay que continuar en alerta. Y hablando del COVID, necesariamente me tengo que referir, porque además es un sentimiento compartido por todos los ceutíes, nuestro recuerdo a las víctimas mortales que el COVID ha tenido en nuestra ciudad y en estas fechas tan señaladas, de una manera especial, nuestro pésame, nuestro sentido pésame a los familiares y amigos de estas víctimas mortales. Otra cuestión que quiero comentarles del año es el ambiente político que en Ceuta hemos vivido este año.
Un ambiente político en el que lo más llamativo ha sido el espectáculo bochornoso y lamentable que se ha producido en las sesiones del Pleno de la Asamblea. Bochornoso, lamentable y dañino. Dañino porque perjudica a la imagen de Ceuta en el resto de España y dañino porque provoca desafecto de los ciudadanos hacia la institución. Esto ha sido lo más llamativo, pero creo que no ha sido lo más significativo. Lo más significativo, desde mi punto de vista, ha sido que en este año, en Ceuta, en el desenvolvimiento político de nuestra ciudad, ha imperado la lealtad y colaboración institucional entre nuestras dos administraciones, entre nuestros dos gobiernos, al margen de colores políticos, y ha imperado el acuerdo en el seno de la Asamblea a la hora de abordar los grandes asuntos. Una lealtad institucional y un espíritu de acuerdo en la Asamblea que han sido útiles. Útiles para el interés general, útiles para atender las necesidades y demandas de los ciudadanos. Sin ese acuerdo, sin esa voluntad de acuerdo, sin esa lealtad y colaboración institucional, no hubiera sido posible la importante captación de recursos extraordinarios procedentes de los presupuestos generales del Estado y de la Unión Europea, que han permitido, en relación con la pandemia, cosas tan importantes como poner en marcha el punto COVID, poner en marcha la unidad de rastreo, poner en marcha el dispositivo para la vacunación. También en el ámbito de la pandemia y en lo que hace referencia a sus consecuencias económicas y sociales, aumentar de manera notable las prestaciones de carácter social, poner en marcha el plan Ceuta Resiste para autónomos y para pymes, atender y ayudar a los trabajadores acogidos a ERTE o apoyar de una manera decidida al transporte público. En lo que concierne al episodio de mayo, sin esos recursos no hubiera sido posible atender la situación de emergencia humanitaria a la que antes me he referido. Y en lo que hace referencia a nuestra Hacienda, sin esos recursos extraordinarios no hubiera sido posible compensar la pérdida de ingresos que en nuestra Hacienda provoca la crisis múltiple a la que desde hace tiempo nos venimos a enfrentarnos. Acuerdo, lealtad institucional y acuerdo en el seno de la Asamblea para los grandes asuntos, que también han permitido la aprobación inicial de los presupuestos para el próximo ejercicio 2022. Y esta es la pieza clave de la gobernabilidad y la estabilidad. El presupuesto es la pieza clave para atender el funcionamiento de los servicios, dar respuesta a la crisis que estamos sufriendo y llevar a cabo inversiones necesarias. Además, en este momento histórico, para incorporar los fondos que de Europa vendrán a nuestra ciudad, como en el resto de España, para la recuperación y la transformación. Una pieza clave, por tanto, para la gobernabilidad y estabilidad de esta institución y, me atrevo a decir, que de todo Ceuta. Por tanto, creo que también en eso se ha acertado. Y también quiero decir que no es inédito llevar a cabo una política en los momentos críticos, difíciles y de encrucijada, basada en la lealtad institucional y en el acuerdo, en el consenso y en el diálogo, es lo que hizo la sociedad española para aprobar la Constitución que nos han traído 40 años de prosperidad. El consenso no es nada negativo, no es síntoma de debilidad, es consecuencia de la Constitución, es actuar conforme a la Constitución, está en el espíritu y en la letra de la Constitución. Difícilmente se puede defender la Constitución si no se defiende el consenso. Pero además de eso, en el caso de Ceuta no es nuevo. Es verdad que yo llevo muchos años aquí, pero por llevarlo puedo afirmar con toda rotundidad que los grandes avances que en Ceuta se han producido en el ámbito de las infraestructuras y los equipamientos, en el ámbito del régimen económico y fiscal especial,
en el ámbito de la mejora de la financiación autonómica y local han sido fruto del acuerdo. Y también debo decir que esos avances han sido determinantes para que Ceuta mantuviera la línea de flotación en este difícil trance. Por tanto, creo que debemos de confirmar el consenso y el acuerdo como un objetivo de comportamiento político, porque es edificante, es constructivo y es satisfactorio para el interés de los ciudadanos. Y me van a permitir, porque veo que están algunos de ustedes ya cansados y lo comprendo, me van a permitir unas últimas reflexiones finales. La primera de ellas es para decir que Ceuta ha sufrido un duro golpe, un golpe muy duro, de los que tumban a cualquiera, pero no ha sido así. Ceuta sigue en pie y Ceuta saldrá adelante. Y saldrá adelante porque no estamos solos. Saldrá adelante porque este pueblo ha forjado su carácter a base de coraje y de valor para resistir y de capacidad para reinventarse. Y saldrá adelante porque son muchas y notables las fortalezas y las oportunidades. Como digo, es un momento histórico. Hay motivos para la esperanza. Tenemos la oportunidad de dar un paso histórico en el camino que desde hace años llevamos emprendidos para conseguir esa Ceuta estable, próspera, segura, cohesionada y de concordia que todos deseamos. Juntos y unidos lo podemos conseguir. Juntos y unidos tenemos la inexcusable obligación de intentarlo. Nos asiste una fuerza invencible, el amor a esta tierra y el amor a España, que son dos partes de un mismo corazón. Y quiero hablar brevemente de 2022 para referir algunos retos. Son muchos los que tenemos por delante, pero a mí me gustaría destacar algunos y espero que no se me olvide nada importante. El primero de ellos, seguir dando respuesta y atender las exigencias de la crisis múltiple, porque la crisis múltiple no ha pasado, y seguir atendiendo el normal funcionamiento de los servicios y seguir realizando las inversiones que están programadas, en definitiva, de acuerdo con las previsiones que al respecto están contenidas en el presupuesto inicialmente aprobado o las que resulten del que esperemos se apruebe de manera definitiva en las próximas semanas. En segundo lugar, que veamos hecho una realidad en cuanto a su elaboración y arranque el plan estratégico al que antes me he referido para la protección y desarrollo desde una concepción integral de nuestra ciudad. En tercer lugar, la aprobación del PGOU, que me parece también absolutamente importante. En cuarto lugar, que hagamos una ejecución correcta y adecuada a los fines y retos que tenemos planteados de los fondos que vendrán de una manera importante procedentes de la Unión Europea para la recuperación y la transformación. En quinto lugar, que sigamos trabajando de una manera entusiasta, porque merece la pena, en la conformación de ese ecosistema que permita que Ceuta sea, como decía antes, un lugar atractivo para la localización y la inversión empresarial. Junto a ello, que sigamos prestándole audiencia y apoyo a nuestros pequeños y medianos empresarios. Junto a ello, que tengamos la audacia para plantear las reformas que nuestro régimen económico fiscal requiere al servicio de ese ecosistema al que antes me he referido. Y finalmente, que sigamos poniendo todos nuestros medios para que podamos presumir de la realidad multicultural de nuestra ciudad, para que podamos reconocer y apreciar la diversidad cultural de Ceuta y para que preservemos la convivencia.
La convivencia como clave de supervivencia, la convivencia como rasgo de personalidad que nos distingue y nos enriquece. Muchas gracias y perdón por quizás me he extendido demasiado, a algunos se nos ha cansado, de verdad que lo lamento, ¿eh? Muchísimas gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle, teniendo en cuenta la evolución que está teniendo la pandemia y que no es cosa de un día ni de dos, sino que llevamos ya varias semanas con un aumento considerable de casos, si considera que es el momento para tomar otro tipo de medidas, si entiende que no se puede circunscribir únicamente a la solicitud del certificado COVID en determinados establecimientos y se deberían adoptar otro tipo de medidas. Muchas gracias por su pregunta, señor Mendoza. En esto nuestra estrategia coincide con la que resultó de la última conferencia de presidentes que se celebró el día 22 de diciembre, a la que antes me he referido. En esa conferencia de presidentes, tanto el Gobierno de la Nación como la gran mayoría de las comunidades autónomas presentes en la misma, se apostó de una manera clara y decidida por la utilización de la mascarilla de manera obligatoria, por el pasaporte COVID, por la higiene, por la distancia personal, por cumplir con un ejercicio de responsabilidad individual muy importante que además se está poniendo de manifiesto y hay pruebas evidentes de eso. Y desde lo que concierne a la acción de las administraciones, pues fortalecer recursos y capacidades en esas tres áreas que me he referido. La primera de ellas, la relativa a las pruebas de diagnóstico. Antes lo decía y ahora lo repito, en Ceuta nunca a lo largo de la pandemia se han hecho tantas pruebas como ahora. Y ya no solamente por parte del punto COVID y por el área de sanidad del INGESA, sino también a nivel particular, pero todo eso fortalece el conocimiento que se tiene acerca de la evolución de la pandemia y, por tanto, fortalece también las capacidades de prevención. En segundo lugar, también fortalecer el área de atención primaria, que a todos nos parece decisivo y fundamental, y nosotros secundamos esa iniciativa. Y, en tercer lugar, la vacunación. La vacunación, como digo, es eficaz para reducir el número de ingresos y es eficaz para reducir la mortalidad. Y ahora toca cumplir con ese objetivo de extender la aplicación de la tercera dosis, de la dosis de recuerdo, a todas las personas mayores de 40 años. Si la memoria no me falla y según la información que me ha facilitado el consejero, creo que en ese ámbito todavía tenemos mucho recorrido porque tenemos cubierto esa tercera dosis o con esa tercera dosis tenemos cubierto al 20% de la población objetivo de más de 40 años. Por tanto, nos queda por recorrer y aquí se está vacunando los domingos y se va a estar vacunando todos los días y de manera más intensa y esperemos que se aumente también con ese refuerzo que hemos pedido del Ministerio de Defensa. Y la vacunación para nuestra población infantil, que creo que en estos momentos está en un 20% de vacunados, todavía queda por cumplir, por tanto, el 80% restante. Esa es la línea estratégica. En estos momentos me parece que estamos en un riesgo medio en lo que se refiere a la presión hospitalaria. Esta es clave. Como usted bien ha dicho, señor Mendoza, la presión hospitalaria es un tema fundamental. La estrategia que acabo de definir es la que nosotros defendemos, es la consecuente y la que salió respaldada por parte de la conferencia de presidentes, pero tampoco podemos decir que si la presión hospitalaria aumenta en los próximos días, no se tomen otro tipo de medidas. De momento, las medidas son las que le acabo de comentar, pero si en las próximas fechas y el seguimiento que hacemos es diario, aumenta considerablemente la presión hospitalaria, de conformidad con el criterio de los facultativos, pues se adoptarán otro tipo de medidas.
pues de hecho la presión hospitalaria ha aumentado el doble en apenas 5 o 6 días. Sí, pero ese detalle no debe pasar en principio desapercibido. No, y con una incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, estamos viendo que otras regiones del país sí están adoptando medidas más contundentes. Me gustaría saber si se mira precisamente a otros sitios o nos sentimos en una especie de lugar aislado donde tomamos otro tipo de decisiones. No, lugar aislado no. Le digo que esto que le estoy diciendo es la posición mayoritaria, la posición que defendió el Gobierno de la Nación en la conferencia de presidentes del día 22 y la posición que defendieron el mayor número de comunidades autónomas ese mismo día, en esa misma sesión. Por tanto, no somos algo aislado. Estamos haciendo lo que hace la mayoría de todas las comunidades autónomas y defendiendo la misma estrategia que está defendiendo el Gobierno de la Nación. Nosotros estamos en riesgo medio desde el punto de vista de los ingresos hospitalarios. Dios quiera que no tengamos más fallecimientos, pero para que veamos la diferencia que hay de ahora a cuando se aplicaban medidas restrictivas respecto de la movilidad y de los contactos, mire, en el mes de noviembre y diciembre del año pasado, el número de fallecimientos en Ceuta, desgraciadamente, me parece que fue de 33 personas. En lo que llevamos de noviembre y diciembre de este año, también, desgraciadamente, el número de fallecimientos ha sido de 3 personas. Por tanto, hay que dividir entre 10 para llegar a la cifra. No es comparable. El hecho de que la variante dominante sea Omicron, que tiene unas características determinadas, y el hecho de que tengamos el 80% de la población vacunada, hacen que las estrategias de defensa y prevención tengan que ser distintas. Esta era la tesis dominante en el ámbito de la conferencia de presidentes y esta es la tesis que nosotros estamos defendiendo. Ahora, si la semana que viene, si mañana se sigue disparando la presión hospitalaria, evidentemente entonces habrá que tomar otras medidas. Y quisiera preguntarle, fuera parte del ámbito de la sanidad, me gustaría que nos confirmara si usted se va a presentar o tiene intención de presentarse a las elecciones del año 2023. Bueno, yo estoy ahora, le he contado cuáles son los retos para el 22, señor Mendoza. Eso es lo más urgente y en eso me voy a empeñar en cuerpo y alma. Me voy a empeñar yo, en todo el Gobierno de la ciudad, y también estoy convencido, porque si no, no saldríamos adelante, que la mayoría de la Asamblea de la ciudad, y al decir la mayoría me refiero a los que han suscrito ese pacto no escrito, pero sí de hecho, de mirar los retos que son muy importantes de Ceuta de cara al futuro, desde la unidad, la lealtad institucional, la responsabilidad, el sentido de Estado, el diálogo y el acuerdo. Eso es lo importante. Yo he dicho muchas veces que no me voy a presentar a las elecciones del 23 y si usted quiere que yo hoy se lo confirme, se lo vuelvo a confirmar. No me voy a presentar a las elecciones de 2023. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle, no sé si tiene el dato de las personas adultas y menores que siguen actualmente en Ceuta o acogidas por la ciudad al menos. Bueno, el dato siempre es un dato que varía, pero ahora mismo me parece que los menores están en 380 y los marroquíes que están acogidos en el Tarajal son 180 o 160. 160 marroquíes acogidos en el Tarajal y 380 menores acogidos en los recursos de la ciudad. Y también en relación con la frontera y el plan estratégico, yo no sé si usted cree que es bueno, apropiado, conveniente que la frontera siga cerrada hasta que conozcamos el plan estratégico o empiece a aplicarse el plan estratégico. Yo creo que la frontera no está cerrada en función del plan estratégico. Esto creo que es una obviedad que sé que no le hace falta a usted que le aclare. En cualquier caso, lo que sí yo creo, y en eso coincidimos las dos administraciones, los dos gobiernos, es que la frontera se tiene que abrir cuando se abra
en unas condiciones absolutamente distintas a las que existían cuando se cerró. Tiene que abrirse en mejores condiciones desde todo punto de vista. Y la otra consideración es que yo creo que el factor sanitario también debe de influir a la hora de abrir la frontera. Esto me parece que es algo que resulta obvio y que todo el mundo comparte. Se lo pregunto de otra forma entonces. ¿Usted cree que la frontera se puede, es decir, es un escenario factible que se reabra a corto o medio plazo? Es que eso no, yo no tengo información al respecto y, por tanto, cualquier comentario que yo hiciera respecto de previsiones temporales en cuanto a la apertura de la frontera sería una osadía por mi parte, porque se lo digo sinceramente, no tengo ninguna previsión al respecto. Yo sí le he dicho que se tiene que abrir en unas condiciones distintas en cuanto en relación con las que había cuando se cerró. Y también le he destacado que en ese plan estratégico hay 3 pilares, uno de ellos tiene que ser la frontera. Y luego, en relación a decisiones estratégicas como Schengen, Unión Aduanera o ese estatus singular en la Unión Europea, me gustaría saber si tiene usted una posición de partida, la suya, la personal, la del Gobierno. La mía es la que se aprobó en el Pleno de la Asamblea. Pero se aprobó estudiar. Yo voté, claro, pues esa es. Es decir, yo voté a favor de ese acuerdo y, por tanto, me parece que son decisiones trascendentales que tienen que ser objeto de una reflexión. Lo están siendo, Todos hemos pensado y reflexionado en torno a lo que más interesa desde el punto de vista de la accesión a Schengen y lo que más interesa desde el punto de vista de la integración en la Unión Aduanera. Pero hemos dejado las puertas abiertas para que en ese proceso de elaboración del plan estratégico ya se fije una posición al respecto en ambas cuestiones que evidentemente son trascendentales respecto de los 3 pilares que van a componer el plan estratégico, del pilar de la frontera, del pilar de la presencia del Estado y el refuerzo de la misma y el pilar del desarrollo económico, no lo olvidemos. Pero creo que estamos en condiciones, se lo digo con toda sinceridad, de formular un posicionamiento y un planteamiento y elegir la opción más adecuada y más beneficiosa para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de Ceuta. Me parece que es una oportunidad histórica, don Gonzalo. ¿No hay más preguntas? Muchísimas gracias.